Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar con nuestro trabajo en el Diplomado de Administración, Gestión y Aprovechamiento de Recursos Materiales. Cambiamos un poquito el formato de los videos, yo espero que estén de acuerdo con esto. Bueno, vamos a trabajar hoy la sesión 1 del módulo 3, que es Conceptos y Fundamentos de Gestión de Recursos. Vamos a trabajar ahora. Voy a leer los conceptos principales y los vamos a ir comentando a manera de explicación o un poquito para profundizar en esto. Bueno, pues ustedes pueden escuchar este documento, lo tienen ustedes en su clase como siempre y obviamente lo pueden escuchar en el audio de la sesión. Vamos a empezar con la introducción, nuestro primer concepto importante que dice: la gestión de recursos materiales hospitalarios tiene muchos de los problemas que se presentan en todas las industrias. Muchas de las mejores prácticas en la gestión de materiales hospitalarios se vinculan con la misma metodología de abastecimiento estratégico de materiales para producción, transformación y manufactura. Es decir, la administración de recursos materiales no es algo privativo de una organización de atención a la salud. Todo lo que hacemos, cualquier actividad humana, está relacionada de una u otra manera a la obtención o el uso o el aprovechamiento de algún recurso, generalmente del tipo material. A veces tenemos recursos tangibles como cosas, herramientas que podemos utilizar, y hay otro tipo de recursos que serían los intangibles, como tecnología, personal, talento, otro tipo de cosas que vamos a también utilizar en nuestras diferentes empresas de todos los días. También tenemos el tipo de recursos que requieren ciertos procedimientos tanto para su compra como para su almacenaje, como para su inventario, y este sí es un caso específico de los recursos de atención a la salud, que no son cualquier cosa y no sirven para lo mismo. Tenemos uno de los grandes problemas en la atención a la salud, es precisamente la especificidad de los materiales que estamos utilizando, cómo los tenemos que utilizar, cuándo los tenemos que utilizar, y por supuesto detrás de cada uno de estos materiales, llámense fármacos, llámense dispositivos, llámense insumos, hay una serie de requisitos o de regulaciones tanto gubernamentales como sanitarias que nos van a indicar si ese producto es idóneo o no en las áreas de la atención a la salud. Eso lo vamos a ver en algunas sesiones más adelante, y hemos ido conformando. Ya pasamos el módulo 1, que fue la parte esta administrativa, que es una especie de tronco común de la administración. Entramos en el módulo 2, que terminamos, que son las gestiones de los materiales como más en la práctica. Vamos a este módulo siguiendo en el tema de administración de recursos materiales, y nos vamos a ir metiendo un poquito más en estas cuestiones de la normativa, de la eficiencia administrativa, en fin, cuestiones, temas que tenemos que relacionar y que tenemos que ir ubicando perfectamente en nuestras diferentes áreas de atención. Bueno, con relación a esta sesión, desarrollo. Dice: en la conferencia de la Asociación Anual de Administración de Recursos Materiales de Atención Médica desde el 2003, en la que participan países miembros de la OMS y la OPS, México incluido, tanto públicos como privados, un equipo compuesto de varios líderes importantes de centros médicos identificó 6 componentes críticos que son básicamente en los que se basa nuestra sesión para la gestión de materiales hospitalarios. Vamos a ir leyendo estos 6 componentes y comentándolos. Primero, dice: la gestión de materiales es una parte esencial de cualquier organización. Eso ya lo dijimos hace un momento, nos queda perfectamente claro. El objetivo más importante de la administración eficiente es proporcionar un servicio ininterrumpido de la administración de las diversas áreas de atención y administrativas de la unidad. Yo creo que esta es la parte más importante y la que nos queda más clara. En salud, a diferencia de otras entidades de nuestra vida, no podemos bajo ninguna circunstancia detener los servicios, y es muy lamentable que desafortunadamente en muchos hospitales, en muchas unidades de atención a la salud, estos servicios
pues sí, efectivamente se vean interrumpidos y se vean por cuestiones que realmente son prevenibles en todo momento a través de una correcta administración, a través de un correcto uso y aprovechamiento de los recursos, y es precisamente la carencia de estos. Experimentamos muy a menudo dos grandes carencias en las unidades de atención a la salud. Por un lado, la falta de recursos, que afecta muchísimo a los pacientes, y por otro lado, la falta de personal y la falta de equipos, de insumos, de infraestructura, que afecta muchísimo al personal operativo y que por ende también al paciente. Esta falta de recursos tiene muchísimas implicaciones en todo lo que hacemos cotidianamente, y también tiene muchas raíces de las cuales podemos analizar profundamente cuáles son. Pero tenemos una principal, que es la que nos ocupa y por lo que estudiamos este diplomado, que es precisamente la eficiencia o ineficiencia administrativa. Nuestra gran pregunta a partir de este módulo y en los siguientes dos es: ¿cuál es la medida en la que la ineficiencia administrativa afecta directamente la atención, sea de mala calidad, sea incompleta o sencillamente negada al paciente por carecer de recursos materiales, recursos humanos y recursos de infraestructura? Es un gran problema que tenemos que aprender a afrontar, y es un gran problema que además tiene una solución, solo que es una solución muy complicada y que tenemos que mover muchísimas cosas. No solamente es una de esas situaciones de voluntad. Aquí desafortunadamente hay cantidad de procesos que nos van a impedir a veces hacer nuestro trabajo. Muchas de las ocasiones tenemos una muy buena disposición, tenemos un muy buen equipo de trabajo humano, tenemos todos los elementos, y desafortunadamente por algún trámite, por algún déficit presupuestario, por alguna cuestión de emergencia, no contamos con los recursos materiales, y aquí en ese momento la atención se ve interrumpida, y eso es lo primero y más importante que se discute en estas asambleas, en este caso en la Asociación de Administradores Hospitalarios. No puede ser posible que exista un problema de recursos humanos, y mucho menos si este problema es prevenible a través de la correcta administración. El segundo acuerdo dice: el funcionamiento exitoso y eficiente de un servicio o unidad de atención a la salud depende principalmente de la manera en que los departamentos administrativos le suministran los materiales y recursos para brindar los servicios de atención a los departamentos operativos. Regresamos al mismo problema. Esto tiene un origen administrativo, pero vamos a ser justos, y no siempre es un problema absolutamente administrativo. Es una realidad, nosotros lo sabemos perfectamente bien. El mal uso, el desperdicio e incluso el robo que hay constantemente de los recursos materiales debe corregirse, porque de ahí depende gran parte de lo que estamos haciendo, y depende en gran parte el éxito que tengamos en nuestras intervenciones. ¿Qué sucede cuando dotamos a un servicio determinado de suficientes jeringas, por ejemplo, gasas, material de curación en general, y ese material de curación es mal utilizado, se sustrae de la unidad por el mismo personal, se desperdicia, se utiliza en exceso y sin ninguna consideración? Todo esto a la larga va a ocasionar un problema que, curiosamente, y aquí sí es paradójico, porque no solamente va a afectar al paciente, también va a afectar al mismo personal, y de repente vienen las consecuencias a manera desde insultos, gritos, demandas, problemas de otra índole, incluso personales, porque no se está brindando la atención o no se está completando la atención. Y esto sí tiene mucho que ver con la conciencia que tenga el personal operativo
de cómo está utilizando. Tal vez uno de nuestros problemas más importantes sea que el personal operativo que dispone de ese material no tiene a veces la sensibilidad o el conocimiento de dónde provienen los materiales, de todo lo que se tiene que hacer para que esa gasa, esa jeringa, llegue a sus manos y se pueda utilizar en la atención de un paciente. Pasa también muy a menudo, desafortunadamente, que se solicita al paciente que él sea quien provea de los materiales para su atención. Desde un disco para grabarle los estudios de imagen, una jeringa, un juego de guantes. Vaya, ha pasado de todo, hasta cosas que sonarían hasta increíbles, pero que claramente se pueden fundamentar nada más echándose una vueltecita a los servicios. Desde la parte administrativa es bien importante conocer esta realidad. A veces se le pide a los pacientes catéteres u otro tipo de materiales más especializados. Se les da su papelito, mire, vaya usted a la farmacia y consígase este insumo o este dispositivo, que no es económico. Digo, hay catéteres que cuestan 200 pesos, pero hay catéteres que cuestan 8,000, 9,000 pesos y que el paciente a veces tiene que comprar porque de otra manera no va a haber la atención. Y esto no debería estar sucediendo, porque además de ser ilegal, habla de una total y absoluta falta, ya sea de administración por un lado o de conciencia por parte del personal operativo por otro, de cómo se están utilizando. De repente tenemos los almacenes llenos a principios de año fiscal, tenemos una dotación perfectamente calculada de todos los materiales que se van a utilizar en el año, y resulta que a los 3 meses, a los 2 meses ya no hay materiales, y uno administrativamente se pregunta a dónde se fue todo el material, y de repente nos dicen pues es que hay exceso de trabajo, y sí, en una parte hay una razón en ello, ¿no? Pero también hay que ser realistas, también hay exceso de mal uso, también hay exceso de sustracción de esos mismos materiales, ya sea para llevárselos a la casa del personal, ya sea para revenderlo o simplemente darle un mal uso o un uso inadecuado. Bien, la tercera dice: comprar significa adquirir para proveer varios materiales, los cuales se pagan a los proveedores con dinero y no con intercambio o servicios. Aquí el dinero sí tiene un papel preponderante, y en un sistema de atención a la salud todo se basa en presupuestos. A veces nuestro mayor problema es precisamente la asignación de los presupuestos, y que estos presupuestos no están acorde con la realidad operativa de los servicios. Se habla mucho de productividad, se habla mucho de cantidades de atención brindada, de cantidades de intervenciones, pero no necesariamente se consideran los costos monetarios, específicamente monetarios, que tienen todas esas intervenciones o todos esos procedimientos que se practican en la unidad. El acto de comprar es una función fundamental en el ciclo de suministro. La compra es responsabilidad de varias áreas, desde las jefaturas de servicio hasta la dirección de finanzas. Los materiales necesarios deben cumplir con ciertos requisitos, desde calidad, cantidad, al precio correcto, para el servicio o área correcta, en el momento correcto. Todo de la manera más económica. Así es que vamos a agregar otro aspecto a nuestra preparación en administración de recursos materiales, y es buscar los mejores materiales en la mejor cantidad posible, al menor costo posible, porque no tenemos un presupuesto ilimitado. En todos los servicios de atención a la salud, la misma atención puede ser costosísima para cualquier institución, sea pública o privada. Y si nosotros desde la parte administrativa nos vamos por aquello de lo mejor, no siempre, lo mejor siempre es lo más adecuado, pues en un día se puede uno médicamente acabar el presupuesto de un mes
tratando de conseguir estos materiales. Aquí tenemos que tener mucho cuidado en qué se compra, cuándo se compra, cuánto se compra y a quién se le compra, porque hay criterios de calidad, de especificidad, de normatividad que están incluidos en la compra de cualquier material, y por eso las áreas de recursos financieros, de recursos de contables y de recursos materiales de repente son tan grandes, y también eso explica un poquito el por qué es tan oneroso el proceso administrativo, por qué para solicitar un material pasa por tantas manos y se hacen tantas verificaciones. Todo esto tiene una respuesta cuando calculamos efectivamente lo que puede llegar la atención a costar la atención de un paciente y a cuántos pacientes se está dejando sin atención o sin mayores posibilidades de esa atención gracias a que se está gastando demasiado en ciertas enfermedades o en ciertos materiales, incluso en ciertas unidades, desprotegiendo a otros. Tenemos un recurso limitado y ese recurso tenemos que aprender a administrarlo desde la base financiera en este caso. Ya también ahí le vamos a agregar, ya dijimos, aspectos de calidad, de especificidad, de si cumple con las normas nacionales e internacionales, de si es propio, de si está aprobado, cosas que por supuesto vamos a ver a lo largo de este tercer módulo. 4. El almacenamiento y la conservación son una parte importante de la función de gestión de recursos materiales. Cuando los materiales permanecen inactivos en el almacén, se deben cuidar y mantener adecuadamente. Así es que otra de nuestras funciones es verificar que en el almacén, ya sea del general o en el almacén de cada uno de los servicios que estamos administrando, haya una correcta conservación, un correcto almacenamiento de cada uno de los recursos que están disponibles. Esto estamos hablando de condiciones de humedad, condiciones de temperatura, condiciones de polvo, condiciones de luz, vaya, muchas veces incluso condiciones de dónde está ubicado físicamente cada material. Todo esto es un trabajo exhaustivo y tiene mucho que ver con la continuidad y cómo se están brindando los servicios. Ha pasado, y ustedes no van a dejar mentir en este sentido, ha pasado que por guardar cierto medicamento, por guardar cierto material muy costoso, ponerlo hasta atrás, resulta que cuando se saca ese material ya está caducado porque alguien quiso protegerlo tanto, alguien quiso ponerle tanto candado a esos materiales, sobre todo cuando hablamos de fármacos para quimioterapia o algún tipo de medicamento para radiología. Se guardan también estos insumos, que llega el momento en el que cuando se hizo un inventario general o una auditoría, pues salieron, pero ya tiene meses de haber caducado o está a días de haber caducado, y a veces esto implica un trabajo administrativo adicional de andar buscando. Fíjense qué curioso, si antes andábamos buscando tener ese material, ahora tenemos que buscar a quién darle ese material para que se utilice de la mejor manera o lo más rápido posible antes de que se desperdicie o se eche a perder, y esto por supuesto con el debido costo al presupuesto, ¿no? Esta parte del almacenaje, anótenla también, es otra de mis funciones, otra de las cosas que tengo que estar al pendiente, es cómo, cuándo, en dónde se está almacenando todo el recurso material de la unidad. Muy bien. 5. El papel principal de la gestión de recursos materiales de una unidad es garantizar un suministro ininterrumpido de materiales, insumos y equipos a los diversos servicios para que el funcionamiento no se vea interrumpido. Regresamos a lo mismo. Ahora ya como responsabilidad, toda esta área de recursos materiales, toda esta área de recursos financieros tiene como principal objetivo garantizar que el personal operativo tenga lo suficiente, lo necesario de calidad y especificidad para poder brindar la atención al usuario.
y esto no es cualquier cosa. Sería muy fácil desde la parte operativa echarle la culpa al personal administrativo y podemos meternos en una discusión que no va a terminar nunca de quién está fallando, si la parte administrativa por no entregar los materiales a tiempo o la parte operativa, ya sea por no solicitarlos adecuadamente o por desperdiciar o por llevarse los materiales a sus casas. Y esto podríamos, vuelvo a lo mismo, tener años enteros de discusión y nunca vamos a llegar, por lo cual siempre es necesario crear un sistema de administración que nos permita, como la palabra administración lo dice, un total control de todos estos materiales que se están comprando y dónde se están adquiriendo, a quién se le están adquiriendo estos materiales, dónde se están almacenando y a quién se le están asignando. Hay mecanismos, sobre todo en los hospitales que pertenecen a la iniciativa privada, mecanismos en donde cada uno de los materiales está debidamente rastreado, quién lo está utilizando, cuándo lo está utilizando y si no se utilizó en beneficio del paciente, porque además el paciente lo va a pagar de una u otra manera, se le va a cobrar al personal que se le asignó ese personal. En los hospitales públicos esto no es tan claro como debería, lo cual también nos está costando, pero pues podríamos pensar en implementar un servicio o un sistema administrativo similar en ese sentido. 6. El control de entradas y salidas de materiales tiene como finalidad adyacente minimizar el costo total del inventario. Además de brindar la atención oportuna, además de garantizar la atención completa y el servicio ininterrumpido de un servicio de salud, en administración tenemos la otra misión, que es sacar el máximo provecho de los presupuestos que se nos han asignado. Tenemos una cantidad siempre limitada de recursos financieros y con esa cantidad nuestro trabajo es hacer lo mayor posible con ello, sacar hasta la última gota de presupuesto, hasta el último centavo en beneficio de la organización, y es otro de nuestros trabajos que no podemos bajo ninguna circunstancia renunciar a él. No podemos decir, ¿sabes qué? Pues yo me encargo nada más de esta parte del control y no me preocupa el presupuesto. No, está inherente la administración, la responsabilidad administrativa, no solamente en una unidad de atención, en todo trabajo administrativo está inherente el cuidado de los recursos que se hacen. Es parte esencial de la administración y tenemos que aprender a vivir de esa manera. Tenemos que aprender a sacar lo máximo de cualquier recurso que tengamos disponible, incluidos aquí el dinero, los recursos materiales, los recursos humanos, los recursos de infraestructura. Bueno, esto nos lleva entonces a la importancia del inventario. Tener un control de inventario, un sistema de inventario es el primer y más importante paso para la correcta gestión de los recursos materiales. Saber cuánto tengo, saber en dónde está, de qué se dispone, cuánto hay para lo siguiente es importantísimo. Permitir o estar siempre en una línea adecuada de inventario, solicitar en el momento correcto para el servicio correcto o área correcta es esencial en nuestro trabajo de administración. ¿Cuáles serían finalmente las gestiones? Estas las van a encontrar bien desglosadas en el artículo. Funciones de la gestión, ya propiamente lo que tenemos que hacer. Primero, y más importante, administre calidad, costo y utilidad, no solo materiales. Nuestro criterio se tiene que ampliar. A veces estamos tan en la línea de los presupuestos que nos olvidamos de la calidad y de la cantidad y la especificidad de los materiales. Aquí tenemos que abrir nuestra visión y decir, no solamente es el material, es lo que cuesta, a quién se le compra, en dónde se compra, la cantidad, la calidad y la utilidad. 2. Colaborar estrechamente con médicos operativos y con personal de enfermería para que creemos conciencia y cada uno de estos recursos, desde una gasa muy sencilla, un par de guantes, una jeringa, se aproveche al máximo, y para eso sí necesitamos la colaboración, la colaboración con el personal operativo, con el personal que lo está utilizando.
3. Considere el costo total, no solo el precio. Esta parte también es importantísima. Tenemos que considerar lo que cuesta comprar un material, no solo el material. Una jeringa nos puede costar 5 pesos, pero no son solo 5 pesos, sino todo lo que implica comprar esa jeringa. Entonces, cuando nosotros solamente vemos el precio de las cosas y nos olvidamos de todo lo que subyace y adyace a esa compra, estamos haciendo un mal trabajo administrativo. El buen trabajo administrativo consiste en saber que esta jeringa per se costó 5 pesos. Sin embargo, todo lo que pasó alrededor de ella, por arriba, por encima y por abajo y a los lados, es otro costo, y ese yo lo tengo que saber calcular y es mi trabajo hacerlo. Crear políticas y procedimientos integrados a todos los servicios. Lo mejor es tratar a toda la unidad en el mismo sistema de gestión de materiales, no por servicio, no por especificidad, no por determinadas otras circunstancias que lo van a individualizar. Tenemos una política general de gestión y aprovechamiento de recursos materiales y la vamos a aplicar a toda la unidad en su conjunto. Aplique un proceso, no un enfoque departamental, es otro punto, pero es el que ya dijimos. Y finalmente, desarrollar procesos centrados en la unidad, no centrados en el individuo o en un servicio. ¿Qué necesita la unidad en su totalidad para funcionar adecuadamente? Es cada servicio, si lo vemos de manera individual, tiene sus propias necesidades, y nosotros desde el área administrativa tenemos una visión amplia, una visión más enfocada. Dejamos de ver un árbol para mirar el bosque, y el bosque es la unidad en su conjunto. Pues todas estas opciones, estos estudios nos van a dar una visión más amplia, nos van a permitir un mejor control, una mejor administración y gestión de los recursos de los que estamos encargados en nuestra unidad de la atención a la salud. Pues espero que este video y esta forma de trabajo les haya resultado de utilidad. Yo les agradezco muchísimo la atención.